Mi nombre es Mateo Vargas, o al menos ese era el nombre que mi madre me dio antes de que el mundo me bautizara con otros apodos, susurrados con miedo o con un respeto torcido que se ganaba a pulso y plomo. Nací y me crié en las orillas olvidadas de Culiacán, en esas colonias donde el polvo nunca se asienta del todo y el sol castiga el asfalto agrietado con una furia silenciosa, un lugar donde las calles no tienen nombre pero sí dueños. En ese laberinto de casas a medio construir y miradas desconfiadas, aprendí la primera y más importante lección de mi vida. Sobrevivir era infinitamente más importante que soñar, y la lealtad no era una virtud, sino el único chaleco antibalas que realmente funcionaba cuando las cosas se ponían feas. Si crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos las historias reales de quienes fueron rescatados de las tinieblas más profundas por la luz de Cristo, historias que demuestran que la redención es posible incluso para el corazón más endurecido. Activa la campana para no perderte ningún testimonio y comenta desde qué parte del mundo nos acompañas, ayúdanos a esparcir el mensaje de que siempre, siempre hay esperanza. Mi padre fue un fantasma, una fotografía borrosa guardada en un cajón y una historia contada en susurros que siempre terminaba de la misma manera, con una bala anónima en una noche cualquiera. Su ausencia dejó un hueco que el miedo llenó rápidamente. Mi madre, una mujer de manos ásperas y mirada resignada, endurecida por la pérdida y la lucha diaria, me enseñó el evangelio del silencio. Calladito te ves más bonito, mijo, me decía, y en su voz no había ternura, sino una advertencia. Me enseñó a observar, a no hacer preguntas, a nunca, jamás, mostrar la herida porque en nuestro mundo la debilidad era una invitación a que te remataran en el suelo. El amor en mi casa no se demostraba con abrazos, sino con un plato de frijoles calientes y la orden de no salir después del anochecer. En mi barrio, las iglesias estaban casi vacías, sus campanas eran un eco lejano y sin fuerza que se perdía entre el rugido de los motores de las camionetas y la música de banda a todo volumen. La fe era un asunto de viejas, un murmullo inútil contra la realidad aplastante que nos gobernaba. La verdadera devoción se profesaba en silencio al cártel, a la organización que ofrecía protección, un sueldo que la maquila jamás te daría y una muerte rápida si traicionabas. El patrón era el verdadero santo, el que proveía, el que resolvía, y su palabra era la única ley que importaba. Honrar al grupo, ser leal hasta el final, esa era nuestra verdadera religión, una comunión silenciosa sellada no con vino, sino con la certeza de que tus hermanos morirían por ti y tú por ellos. La escuela fue solo una breve parada en mi educación, un lugar donde aprendí a leer y a escribir lo básico antes de que la calle me enseñara las lecciones que de verdad importaban. Aprendí a leer el miedo en los ojos de otros, a distinguir el sonido de los diferentes calibres, a saber cuándo hablar y cuándo tragarme las palabras como si fueran piedras. Recuerdo el peso frío de mi primera pistola, cómo se sentía extraña y a la vez correcta en mi mano de adolescente, el olor a pólvora que se te pega en la ropa y en el alma, un perfume que nunca te abandona. Cada acto de violencia, visto o cometido, era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mi corazón, porque la fragilidad era un lujo que ni yo ni nadie que yo conociera podía permitirse. Así crecí, buscando respeto porque el amor era un concepto abstracto y lejano, como la justicia del gobierno o la promesa de un cielo que nadie había visto. Y encontré ese respeto, no en los libros ni en el trabajo honrado, sino en el silencio que se generaba cuando yo entraba a un lugar, en la forma en que los hombres mayores bajaban la mirada. Para entonces, yo ya no era Mateo, el niño que miraba el cielo buscando respuestas. Era una pieza del engranaje, un soldado leal a una bandera que no tenía colores, solo sangre y poder. Me convencí a mí mismo de que ese era mi destino, la única identidad posible para alguien nacido donde yo nací. Honrar ese código, proteger mi plaza, esa era mi verdad, mi propósito, la única forma de fe que entendía. Y entonces, sin pedir permiso, algo comenzó a pudrirse por dentro, justo en el centro de todo ese poder que había construido. Por fuera, yo seguía siendo el mismo, el hombre cuya sola presencia silenciaba una habitación y cuya palabra era un decreto de vida o muerte, pero las noches se convirtieron en mi peor enemigo. El sueño, que antes era un descanso breve y profundo, se transformó en un desierto donde no encontraba reposo, un campo de batalla donde peleaba contra fantasmas que yo mismo había creado. Me revolvía entre las sábanas de seda, con el cuerpo empapado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor de Culiacán, un sudor que olía a miedo viejo y a pólvora estancada en el alma, mientras el silencio de mi habitación de lujo se hacía más ruidoso que cualquier balacera. Las caras venían sin ser llamadas, desfilando en la oscuridad detrás de mis párpados, rostros sin nombre a los que les había arrebatado el futuro con una orden o con mi propia mano. No eran acusaciones, no eran gritos, eran peores. Eran miradas vacías, silencios que me taladraban el cráneo hasta que me levantaba de golpe, con el corazón galopando como un caballo desbocado y el sabor amargo del metal en la boca.
Me sentaba al borde de la cama, rodeado de lujos que de repente parecían basura, sintiendo un peso en el pecho tan real y tan físico que me costaba respirar, como si el fantasma de cada hombre que había caído se sentara sobre mí, uno por uno, en una procesión interminable que duraba hasta el amanecer. Por las mañanas, el espejo se convirtió en un extraño. Me paraba frente a él para arreglarme, para ponerme la máscara del jefe, y por un instante sentía un vértigo terrible, como si el reflejo que me miraba de vuelta no fuera yo, sino un impostor, un cascarón vacío habitado por una sombra. Veía mis propios ojos y notaba algo que nadie más parecía ver. Una opacidad, una grieta profunda detrás de la pupila, un cansancio que no se quitaba con 8 o 10 horas de sueño, porque no era del cuerpo, era del espíritu. Me ajustaba el reloj de oro en la muñeca, sentía su peso frío y macizo, y me preguntaba para qué servía medir el tiempo si por dentro me sentía estancado en un solo momento de oscuridad. Incluso rodeado de mi gente, en medio del estruendo de la música de banda, del olor a carne asada y del humo de los cigarros, me invadía una soledad helada y cortante. Estaba en el centro de todo, el sol alrededor del cual giraban los planetas de mi organización, pero me sentía como un agujero negro, un vacío inmenso que devoraba la luz y el sonido. Escuchaba las risas, las bromas, las historias de lealtad y violencia, y todo me sonaba hueco, un eco lejano que no lograba tocarme. Asentía, sonreía, daba órdenes, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en un laberinto silencioso del que no encontraba la salida, sintiéndome más solo ahí, entre todos, que en la quietud de mi cuarto. Comenzaron a darme ataques de pánico silenciosos, traicioneros. Podía estar en medio de una junta importante, planeando una ruta o escuchando un informe, y de la nada, el aire se volvía espeso, las paredes parecían encogerse, y una garra invisible me apretaba el pecho con una fuerza brutal. Nadie lo notaba. Aprendí a disimularlo, a clavar las uñas en la palma de mi mano debajo de la mesa, a concentrarme en un punto fijo de la pared hasta que la ola de terror pasara, dejándome tembloroso y bañado en un sudor helado. Era el jefe, el hombre que infundía miedo, y en secreto, el miedo me estaba devorando vivo, carcomiendo los cimientos de la fortaleza que había construido con tanta sangre. Había un frío que no se me quitaba nunca, un frío que nacía en la médula de los huesos y se extendía por todo mi cuerpo, inmune al sol rabioso de Sinaloa, a las chamarras de piel o al calor del motor de la camioneta. Era un frío del alma, la ausencia total de cualquier tipo de calor humano verdadero. Los abrazos de las mujeres que pagaba eran vacíos, las palmadas en la espalda de mis hombres eran gestos de jerarquía, no de afecto. Me di cuenta de que llevaba años sin sentir un calor genuino, el tipo de calor que te da un abrazo de tu madre o la risa limpia de un niño. Vivía en un invierno perpetuo, tiritando por dentro mientras el mundo a mi alrededor ardía en el calor del desierto. Los recuerdos se volvieron intrusos. Ya no eran solo las caras en mis pesadillas, sino fragmentos de vida que se colaban en mi día a día sin previo aviso. El olor a café por la mañana me traía de golpe la imagen de una cocina humilde que habíamos allanado, el llanto ahogado de una mujer aferrada a sus hijos. El sonido de un juguete cayendo en la calle me transportaba a la mirada de terror de un niño que lo había visto todo. Eran astillas clavadas en mi memoria que, de repente, comenzaban a infectarse, a doler de una manera nueva y aguda. Intentaba empujarlas de vuelta al fondo, ahogarlas con tequila o con el ruido de mis pensamientos, pero siempre regresaban, cada vez más nítidas, cada vez más dolorosas. Y el silencio que antes había sido mi herramienta de poder, la pausa antes de dar una orden que podía cambiarlo todo, se convirtió en mi torturador personal. No podía hablar de esto con nadie, absolutamente con nadie. ¿Cómo le explicas al sicario más leal que te tiemblan las manos por la noche? ¿Cómo le confiesas a tu segundo al mando que te sientes un fraude? En mi mundo, la duda era una enfermedad contagiosa y la debilidad era una invitación a que te pusieran una bala en la nuca para ocupar tu lugar. Así que me tragué cada gramo de angustia, cada gota de sudor frío, cada latido de pánico, construyendo un muro de silencio a mi alrededor que me aislaba todavía más, encerrándome con mis propios demonios en una celda sin barrotes. Empecé a sentir que todo era una farsa. Miraba las camionetas blindadas, las armas con incrustaciones de oro, las montañas de dinero, y por primera vez en mi vida no sentía orgullo ni seguridad, sino un vacío nauseabundo. ¿Para esto era todo? ¿Para vivir con un nudo perpetuo en la garganta y un miedo constante a cerrar los ojos? El poder se sentía como ceniza en la boca, la lealtad de mis hombres era solo miedo disfrazado, y el respeto que inspiraba no era más que el reflejo del terror que yo mismo sentía por dentro. La fisura ya no era una simple línea delgada, se había convertido en un abismo que amenazaba con tragarme entero, y en el fondo de ese abismo, por primera vez, comencé a intuir que había algo más que la simple oscuridad. La traición huele a llanta quemada y a pólvora fresca, una combinación que te avisa que tu mundo está a punto de hacerse pedazos.
Fue en un callejón estrecho, de esos que huelen a orines y a olvido, donde mi suerte, o mi condena, se terminó. La emboscada fue perfecta, un ballet de camionetas cerrándome el paso y el tableteo de los cuernos de chivo rompiendo la calma de la tarde. No hubo advertencia, no hubo negociación, solo el lenguaje universal del plomo que yo mismo había hablado durante tantos años, pero esta vez, cada bala llevaba mi nombre escrito, cada ráfaga era un punto final a la historia del hombre que se creía intocable, del jefe que pensaba que su trono estaba construido sobre roca y no sobre un castillo de naipes. El infierno se desató en segundos, un torbellino de vidrios rotos, metal perforado y gritos ahogados. Vi caer a mis hombres, a mi círculo de confianza, no como los soldados endurecidos que eran, sino como los muchachos que había visto crecer en el barrio, con sus sueños torcidos y su lealtad comprada con promesas de poder. El chino, que siempre se jactaba de su puntería, cayó con una expresión de sorpresa infantil. El güero, mi sombra, se desplomó abrazando su arma como si fuera una amante. El sonido era ensordecedor, pero en mi cabeza se hizo un silencio sepulcral mientras veía cómo mi muralla humana se desmoronaba, dejándome expuesto, vulnerable, terriblemente solo en medio de la tormenta de fuego que yo mismo había ayudado a crear. Sentí el impacto como un martillazo en el costado, un fuego helado que me robó el aliento y me tiró al suelo con la fuerza de un animal. La adrenalina al principio enmascaró el dolor, pero luego vino la quemazón, una agonía que se extendía desde mi cadera hasta mi pierna, paralizándome. Toqué la herida y mis dedos regresaron cubiertos de una sangre caliente y espesa, mi propia sangre, la prueba irrefutable de que no era un mito ni una leyenda, sino un simple pedazo de carne y hueso que podía ser destrozado como cualquier otro. El poder, el respeto, el miedo que inspiraba, todo se escurrió de mí junto con la sangre que manchaba el asfalto sucio de ese callejón sin nombre. Arrastrándome como un animal herido, con la pierna inútil y el mundo girando a mi alrededor, logré refugiarme detrás de un contenedor de basura. El hedor a podrido y a metal oxidado se mezcló con el olor de mi propia mortalidad, un perfume nauseabundo que se me pegó al alma. Cada jadeo era una batalla, cada latido de mi corazón un tambor que anunciaba mi final. Apoyé la espalda contra el frío metal del contenedor y por primera vez en más de una década, sentí el miedo en su forma más pura y paralizante, un terror infantil que me despojó de toda mi arrogancia, dejándome desnudo, temblando en la oscuridad de mi propia creación, esperando el tiro de gracia. Y entonces los escuché, pasos, lentos, deliberados, el crujido de las botas sobre los vidrios rotos acercándose a mi escondite. No eran los pasos apresurados de un soldado en combate, eran los pasos de un cazador que sabe que su presa está herida, acorralada y sin escapatoria. Cerré los ojos, y el sonido se magnificó, cada pisada un clavo más en mi ataúd. Mi mente, que siempre había sido un arma afilada, capaz de anticipar movimientos y planear estrategias, se quedó en blanco. No había plan, no había salida, no había un ejército que viniera a rescatarme. Solo estaba yo, el olor a basura y los pasos de mis verdugos que se acercaban para cobrar la última cuenta. En ese instante, todo mi imperio, toda la vida que había construido con violencia y astucia, se proyectó en mi mente y se hizo cenizas. Las camionetas blindadas, los relojes de oro, las fajos de billetes, las mujeres de risa fácil, el respeto forzado, todo se reveló como lo que era, una ilusión, un decorado de cartón que se venía abajo con el primer soplo de la muerte. ¿De qué servía ser el rey de un territorio si iba a morir como una rata en un basurero? El vacío que sentía en las noches de insomnio se materializó, se convirtió en ese callejón, en ese contenedor, en la certeza absoluta de que había desperdiciado mi única vida persiguiendo el viento. Ya no era el jefe de plaza, el hombre cuya palabra era ley y cuya mirada helaba la sangre. En ese charco de mugre y sangre, volví a ser simplemente Mateo. Mateo, el niño que su madre había tratado de proteger del mundo con advertencias y silencios. Mateo, el muchacho que había cambiado los libros por una pistola, el que había enterrado su corazón bajo capas de crueldad para no sentir dolor. Y al recordar mi nombre, un nombre que casi había olvidado, me di cuenta de lo lejos que me había ido de mí mismo, de la humanidad que había sacrificado en el altar de un poder que ahora se mostraba como el más cruel de los engaños, una farsa que me había costado el alma. Alcé la vista, no por esperanza, sino porque ya no había a dónde más mirar. El cielo de Culiacán, una mancha grisácea contaminada por el humo y la indiferencia, fue lo último que vi. Y en la profundidad de mi desesperación, en el abismo de mi derrota total, un grito silencioso brotó desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. No fue una oración aprendida, no fue una petición a algún santo de yeso. Fue el aullido primordial de un alma destrozada que, sin saber a quién se dirigía, simplemente clamaba al universo, al vacío, a cualquier cosa que pudiera estar escuchando más allá del ruido de las balas y los gritos. No pedí vivir, no prometí cambiar, no negocié nada, mis labios no se movieron,
pero mi espíritu gritó con una fuerza que me sacudió por dentro. Si de verdad hay alguien ahí arriba, si de verdad existes, ya estoy cansado. Estoy harto. Era la confesión más honesta de mi vida, la rendición incondicional de un guerrero que finalmente admitía que su guerra estaba perdida, que su armadura estaba rota y que su corazón no aguantaba más el peso de sí mismo. Fue un desarme completo, un entregar las armas no a mis enemigos de carne y hueso, sino a esa presencia desconocida a la que me aferré como un náufrago a una tabla. No sé si fue el eco de unas sirenas lejanas que empezaron a sonar o algo más, pero el aire a mi alrededor pareció cambiar de densidad, volverse pesado y quieto. Los pasos de mis verdugos se detuvieron. Hubo un intercambio de palabras ahogadas que no entendí, una vacilación en el ambiente que rompió la certeza de mi ejecución. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración, y en esa pausa inexplicable, sentí que no estaba solo. Y no me refiero a la presencia de mis asesinos. Sentí otra cosa, una mirada sobre mí que no era de odio ni de juicio, una atención que me envolvía con una calma que desafiaba el terror que me paralizaba. Fue un instante congelado en el tiempo. No vi una luz, no escuché una voz celestial, pero sentí una paz que comenzó como un calor en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo herido, una paz tan profunda e ilógica que era casi violenta en su dulzura. Era la sensación de ser visto, de ser conocido hasta el último rincón oscuro de mi alma, con toda mi brutalidad y mi miseria expuestas, y aún así, no ser rechazado. Era una aceptación tan abrumadora que rompió la última represa que contenía mi dolor, y por primera vez desde que era un niño, las lágrimas corrieron por mi rostro, limpiando el polvo y la sangre. El mundo exterior se desvaneció, los sonidos se volvieron un murmullo lejano. Mis verdugos, mi herida, el miedo, todo quedó suspendido en la periferia de ese encuentro monumental que estaba ocurriendo en el centro de mi ser. En ese callejón inmundo, rodeado de basura y al borde de la muerte, algo se rompió para siempre, pero no fue mi cuerpo ni mi voluntad, fue el cascarón de la identidad que había construido. El viejo Mateo, el jefe de plaza, murió en ese instante, no por una bala, sino por el toque de una misericordia que no entendía, pero que me había encontrado en el punto más bajo de mi existencia, cambiándolo todo para siempre. Mientras esperaba el disparo que apagaría mi mundo, el estruendo de la balacera y los gritos lejanos comenzaron a distorsionarse, a perder su filo, como si el sonido viajara a través de una capa densa de agua. El olor a pólvora y a sangre se desvaneció, y el frío del metal contra mi espalda fue reemplazado por un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de algo palpable, una quietud tan profunda y pesada que parecía tener su propio latido. Los ruidos de la ciudad, las sirenas que se acercaban como un lamento, todo se convirtió en un murmullo distante, el telón de fondo de un escenario que se había montado exclusivamente para mí, en la intimidad de mi propia alma destrozada, en ese rincón olvidado por Dios y por los hombres. No estaba solo, la certeza me golpeó con más fuerza que la bala en mi costado. No era la presencia de mis verdugos, que aún sentía cerca, sino algo más, una atención que me envolvía por completo, una mirada que no venía de ojos humanos. Sentí que era observado no por un enemigo ni por un juez, sino por una conciencia infinita que conocía cada rincón oscuro de mi historia, cada vida que había truncado, cada acto de crueldad y cada pensamiento podrido que había albergado. Y sin embargo, en esa mirada no había condena, no había ira, solo una calma soberana que desarmaba por completo el terror que me tenía paralizado, una calma que me invitaba a dejar de pelear. Entonces, no con una voz que mis oídos pudieran escuchar, sino con una claridad que resonó en el centro mismo de mi ser, una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que no era mía pero que respondía a la fatiga de toda mi vida: ¿estás cansado? Esas palabras, sin sonido, atravesaron todas las capas de orgullo, de rabia y de poder que había construido a mi alrededor. Eran las mismas palabras que mi propia alma había gritado en silencio durante años en noches de insomnio, pero ahora, dichas por esta presencia, no sonaban a derrota, sino a una invitación, a una puerta que se abría en medio de mi infierno personal, ofreciendo un descanso que yo creía imposible. Esa pregunta lo rompió todo. Me vi a mí mismo con una honestidad brutal, despojado de apodos y leyendas, vi al niño asustado que se escondía detrás del monstruo, vi el peso insoportable que cargaba en mi espalda, un peso hecho de muertes, traiciones y un vacío que ningún poder o dinero podía llenar. Y en esa desnudez total, en vez de sentir la vergüenza que esperaba, sentí una ola de compasión tan inmensa que me ahogaba, una compasión que no venía de mí, sino de aquel que me hacía la pregunta. La fortaleza que había tardado una vida en construirse desmoronó en un instante, convirtiéndose en un montón de escombros inútiles ante la magnitud de esa misericordia. Un calor inexplicable comenzó a nacer en mi pecho, justo donde el frío del miedo había hecho su nido. No era un calor físico, como el del sol de Sinaloa, sino algo más profundo, un fuego suave que se extendió por mis venas, llegando hasta mi pierna herida y aliviando el dolor punzante, no quitándolo,
pero sí envolviéndolo en una capa de paz que lo hacía soportable, distante. Era una paz ilógica, una serenidad que no tenía cabida en un callejón apestoso mientras me desangraba. Era la paz de un niño que se duerme en los brazos de su padre después de una pesadilla, la certeza absoluta de que, a pesar de todo, estaba a salvo. Y en medio de esa paz que desafiaba toda razón, un nombre emergió desde las profundidades de mi memoria, un nombre que solo había escuchado en boca de las viejas de mi barrio o como una maldición en mis labios. Jesús. No fue un pensamiento, fue una revelación, como si la presencia que me envolvía finalmente se identificara. El nombre resonó en mi silencio interior con un poder y una autoridad que sacudieron los cimientos de mi realidad. No era el Jesús de las estatuas de yeso, pálido y distante. Era una fuerza viva, real, presente, el autor de esa paz, el dueño de esa mirada que me conocía y, a pesar de todo, me acogía. Mis ojos, que habían permanecido secos durante décadas de violencia, se llenaron de lágrimas. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, un llanto silencioso y convulso que me sacudía el cuerpo entero. No eran lágrimas de dolor ni de miedo, eran lágrimas de rendición, de un alivio tan profundo que sentía que me estaba limpiando por dentro, lavando años de sangre, pólvora y odio. Cada lágrima que rodaba por mi cara sucia era una cadena que se rompía, el peso de mi pasado disolviéndose en ese encuentro sagrado, un bautismo improvisado con el agua salada de mi propio quebrantamiento en el altar de un basurero. Por un instante, fue como si viera mi vida a través de sus ojos. Vi el camino de destrucción que había dejado a mi paso, las familias rotas, el dolor sembrado, pero todo estaba teñido no de juicio, sino de una tristeza infinita y de un amor que lo cubría todo. Vi al hombre que pude haber sido y al monstruo en el que me había convertido, y entendí que él no veía la diferencia, solo veía a un hijo perdido que finalmente estaba siendo encontrado. No había reproches, solo la oferta silenciosa de un nuevo comienzo, una oportunidad de deshacer el nudo de mi existencia y empezar a tejer algo diferente, algo verdadero. El mundo real comenzó a filtrarse de nuevo, el sonido de las sirenas se hizo más nítido, más cercano. Escuché los pasos de mis verdugos alejarse con prisa, sus voces una mezcla de maldiciones y urgencia. Se habían ido, me quedé solo, tirado en mi propia sangre, con el cuerpo roto pero el espíritu extrañamente intacto, entero por primera vez. El calor y la paz permanecían, un ancla en medio de la tormenta. El encuentro había terminado, pero su eco resonaría por el resto de mis días. En ese callejón, el jefe de plaza murió, y Mateo, el hombre que Jesús encontró en la basura, comenzó a nacer. Abandonar Culiacán fue como arrancarme la piel a tirones, una huida silenciosa en la madrugada que me despojó de todo lo que alguna vez me definió. No volví a mi casa de lujos, no llamé a mi gente, simplemente me convertí en un fantasma cojeando hacia la nada, con el dolor de la herida en el costado como un recordatorio constante de mi nueva y frágil condición. Cada peso que tenía en el bolsillo se sentía sucio, manchado con la sangre de mi antigua vida, así que lo dejé todo atrás. El reloj, la cadena, el dinero, el nombre. Me subí a un autobús de segunda clase que olía a diésel y a desesperanza, y mientras la ciudad se encogía en la ventana trasera, sentí por primera vez el terror de la libertad, el pánico de no tener un plan, una orden o un enemigo a quien apuntar. El mundo que había dejado atrás no me olvidó tan fácilmente. Mi rostro, desdibujado y granulado, apareció en las noticias locales, mi nombre susurrado en los noticieros nocturnos como el de un traidor o un cobarde que había huido en medio del fuego. Para mi antigua organización, yo era una vergüenza, un cabo suelto que debía ser eliminado. Para mis enemigos, seguía siendo un trofeo, una cabeza con precio. Me volví un paria universal, cazado por todos los bandos, y la paranoia se convirtió en mi sombra. Cada mirada que se cruzaba con la mía era una amenaza potencial, cada camioneta que reducía la velocidad a mi lado era un posible sicario. Vivía en un estado de alerta constante, pero extrañamente, el pánico que me asaltaba era superficial, porque debajo de él, como un río subterráneo, fluía la paz de aquel encuentro en el callejón. Mi peregrinaje sin rumbo me llevó a un pueblo polvoriento en la frontera, un lugar de paso donde nadie hacía preguntas porque todos tenían algo que ocultar. Fue allí, buscando un lugar donde simplemente poder respirar, que mis pies me llevaron a la puerta de una pequeña iglesia de adobe, cuya cruz torcida parecía tan cansada y golpeada como yo. Un pastor anciano, de manos arrugadas y ojos que parecían haberlo visto todo, me abrió la puerta. No me preguntó mi nombre ni de dónde venía. Simplemente me vio la herida en mi alma más que la de mi cuerpo, y me ofreció un plato de sopa caliente y un catre en la trastienda. Al día siguiente, sin una sola palabra, puso sobre mi cama una Biblia vieja, con la cubierta gastada y las páginas amarillentas. Acepté un trabajo lavando platos en la cocina de una pequeña fonda, un infierno de vapor, grasa y el ruido incesante de la loza chocando. Mis manos, que antes solo habían conocido la dureza fría de un arma y la suavidad del dinero,
ahora estaban permanentemente sumergidas en agua sucia, agrietadas por el jabón barato. La humillación era un nudo constante en mi garganta. Yo, que había hecho temblar a hombres con una sola mirada, ahora era invisible, un don nadie que fregaba los restos de la comida de otros. Pero en la soledad de esa cocina, entre el olor a cebolla frita y a cloro, comencé a sentir que estaba lavando algo más que platos. Estaba purgando mi propia suciedad, un plato a la vez, en un acto de penitencia que nadie me había impuesto. Por las noches, a la luz de un foco desnudo que parpadeaba, abría esa Biblia con un temor reverencial. Al principio, las palabras eran un código indescifrable, historias de desiertos y reyes que no tenían nada que ver con mi mundo de asfalto y plomo. Pero perseveré, leyendo con la misma intensidad con la que antes había estudiado los mapas de mi territorio, buscando rutas, claves, una salida. Escondí el libro bajo mi colchón como si fuera contrabando, y memorizaba versículos en secreto, susurrándolos en la oscuridad, sintiendo cómo esas palabras antiguas comenzaban a llenar el vacío que el poder y la violencia habían dejado en mí. Eran un ancla, la única cosa sólida en el océano de mi incertidumbre, un susurro de esperanza en medio de mi exilio. Mi cambio no pasó desapercibido. La gente del pequeño pueblo, acostumbrada a mi silencio hosco y a mi mirada perdida, comenzó a notar una transformación sutil. Mi silencio ya no era el de un animal acorralado, sino el de alguien que escucha algo que los demás no pueden oír. Dejé de reaccionar con la agresividad contenida que era mi segunda naturaleza. Algunos de los otros jornaleros empezaron a burlarse en voz baja, llamándome el santito, o el mudo, sospechando que mi quietud era una debilidad o una locura. Sentía sus miradas de desconfianza clavadas en mi espalda, la presión de un mundo que no entiende la transformación y la rechaza por instinto, pero por primera vez, sus juicios no me alcanzaban, no podían tocar ese lugar sagrado que se había abierto dentro de mí. Había noches en las que el peso de mi pasado se volvía insoportable, y me encerraba en el pequeño baño comunal, abría la regadera para que el sonido del agua ahogara mis sollozos y lloraba en silencio, dejando que el agua se mezclara con mis lágrimas. Lloraba por los hombres que había matado, por las familias que había destrozado, por el niño que yo había sido y que asesiné para sobrevivir. Era un dolor purificador, una hemorragia del alma que necesitaba salir. Y en medio de esa profunda vulnerabilidad, sentía su presencia de nuevo, no como un juez, sino como un padre que se sienta en silencio junto a la cama de su hijo enfermo, compartiendo su dolor sin decir una palabra, simplemente estando ahí, firme, constante, inamovible. Comencé a escribir los versículos que me daban fuerza en pequeños trozos de papel de estraza, en servilletas sucias, en cualquier pedazo de cartón que encontraba. Los guardaba en el bolsillo de mi pantalón, y durante el día, cuando el miedo o la soledad amenazaban con abrumarme, metía la mano, y sentía el papel arrugado, aferrándome a esas palabras como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Leía esa frase una y otra vez hasta que las letras se borraban y la verdad se grababa en mi corazón. Esas palabras se convirtieron en mi verdadera arma, mi único blindaje contra los fantasmas de mi pasado y los peligros de mi presente. La resistencia del mundo se hizo más directa, más peligrosa. Un día, mientras compraba algo de comida en el mercado, vi un rostro familiar, uno de los hombres de mi antiguo círculo, un sicario conocido por su crueldad. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que duró una eternidad. Vi el reconocimiento, la sorpresa y luego la intención asesina en su mirada. Mi cuerpo reaccionó por instinto, la adrenalina inundó mis venas, mi mente trazó rutas de escape y calculó ángulos de ataque. El viejo Mateo, el depredador, resurgió de sus cenizas por un instante, gritándome que actuara, que golpeara primero, que sobreviviera como siempre lo había hecho. La tentación de volver a ser quien era fue una fuerza brutal, un imán que me jalaba de vuelta al abismo. Pero en lugar de correr o atacar, me quedé quieto. Cerré los ojos por un instante, en medio del bullicio del mercado, y en lugar de buscar un arma, busqué esa paz, esa presencia. Tú estás conmigo, susurré para mis adentros, una oración desesperada que fue más un acto de fe que una certeza. Cuando volví a abrir los ojos, el hombre había desaparecido, tragado por la multitud. Me quedé temblando, no de miedo, sino por la intensidad de la batalla que acababa de librar dentro de mí. Había tenido la oportunidad de volver a ser el monstruo, y había elegido no hacerlo. Esa decisión, ese pequeño acto de renuncia, fue más difícil y más valiente que cualquier enfrentamiento a balazos que hubiera tenido en mi vida. Las consecuencias no tardaron en llegar. El rumor de mi presencia se esparció como un virus. El dueño de la fonda, con miedo, me despidió sin mirarme a los ojos, dejándome un poco de dinero en la mano y una disculpa murmurada. La gente del pueblo comenzó a evitarme abiertamente, cruzando la calle para no toparse conmigo. Me convertí en un leproso, un portador de una violencia que todos temían que se desatara sobre ellos.
El pastor me permitió quedarme en la iglesia, pero la soledad se volvió casi física, un manto pesado que me cubría día y noche. Fui abandonado por el mundo que dejé y rechazado por el mundo al que intentaba pertenecer, suspendido en un limbo doloroso. Y sin embargo, en esa soledad absoluta, nunca me sentí menos solo. Despojado de mi trabajo, de la aceptación social y de cualquier apariencia de seguridad, solo me quedaba él. Y me di cuenta de que era suficiente. En el silencio de la iglesia vacía, arrodillado sobre el piso de tierra fría, entendí que mi fe no era un amuleto para tener una vida fácil, sino el ancla que me mantenía firme en la tormenta. La presencia de Dios se hizo más fuerte en la ausencia de todo lo demás. Ya no era una experiencia lejana de un callejón, era mi pan de cada día, mi aire, la única verdad en un mundo que me había dado la espalda. Mi armadura no era para evitar el dolor, sino para poder soportarlo. La prueba llegó una tarde, cuando el sol teñía de naranja el polvo del camino y el aire olía a tierra seca y a la promesa de una noche fresca. Una camioneta de lujo, negra y silenciosa como un depredador, se detuvo a mi lado mientras caminaba de regreso de la fonda, con el cansancio pegado a los huesos y el olor a grasa en mi ropa. La ventanilla polarizada descendió lentamente, y el rostro que vi me heló la sangre y me transportó a una vida que ya se sentía como un sueño lejano. Era, el flaco, mi antiguo lugarteniente, el hombre que conocía todos mis secretos y que ahora me miraba con una mezcla de lástima y autoridad, con sus ojos fríos evaluando mi ropa gastada y mis manos encallecidas, juzgando la caída de quien una vez fue su rey. No hubo amenazas al principio, solo la seda venenosa de la camaradería perdida, una invitación a regresar al único hogar que había conocido. Me habló del caos en la plaza, de cómo los nuevos líderes eran impulsivos y estúpidos, de cómo se extrañaba mi mano firme, mi inteligencia para los negocios. Me ofreció un pacto, una amnistía, un nuevo puesto en otra ciudad, lejos de Culiacán pero dentro del círculo de poder, con la protección de los de arriba que, según él, valoraban más mi cerebro que mi supuesta traición. La oferta era un salvavidas de oro lanzado a un hombre que se ahogaba en un mar de miseria. Seguridad, dinero, respeto, todo lo que había perdido, todo a cambio de volver a ser quien era, de arrodillarme de nuevo ante el único Dios que había conocido antes. Por un instante, la tentación fue una bestia furiosa que me desgarró por dentro, una sed insoportable después de caminar por el desierto. La voz del jefe, la que había silenciado con tanto esfuerzo, gritó en mi cabeza con una fuerza ensordecedora, llamándome idiota, débil, un cobarde que había cambiado un trono por un catre infestado de pulgas. Recordé el peso del poder, el silencio que imponía mi presencia, la adrenalina de la cacería, la lógica brutal y simple de ese mundo donde solo los fuertes sobreviven. ¿Qué estaba haciendo lavando platos, escondiéndome como una rata, aferrándome a un fantasma, a una sensación en un callejón? El deseo de aceptar, de terminar con esa lucha interna y abrazar la oscuridad familiar, fue tan abrumador que me hizo temblar. Pero entonces, en medio de ese huracán de dudas, sopló una brisa suave y firme que lo calmó todo. No fue un pensamiento, fue el recuerdo vivo de aquel suelo sucio, el olor a mi propia sangre y el calor de esa paz inexplicable que me había cubierto como un manto. Recordé la sensación de ser visto hasta el fondo de mi alma podrida y, aún así, ser acogido sin una sola palabra de condena. La pregunta silenciosa, ¿estás cansado?, resonó de nuevo en mi espíritu, no como una acusación, sino como la promesa de un descanso que el poder y el dinero jamás podrían comprar. Miré la camioneta de lujo, el reloj de oro en la muñeca del flaco, y vi la jaula que me ofrecían, una jaula dorada, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los del flaco. Mi corazón, que había estado galopando desbocado, encontró un ritmo tranquilo y firme. No había miedo en mi mirada, tampoco desafío, solo una calma que él no pudo entender. El jefe dentro de mí, el que gritaba y luchaba por sobrevivir, se quedó en silencio, derrotado no por una fuerza mayor, sino por una elección libre. Negué lentamente con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que selló mi destino con más fuerza que cualquier juramento de sangre. La confusión en el rostro del flaco se transformó en una mueca de desprecio. Te vas a morir solo y como un perro, Mateo, siseó, antes de que la ventanilla se elevara, borrando su rostro y encerrándome en mi decisión. La camioneta arrancó, levantando una nube de polvo que me cubrió por completo, y cuando se disipó, yo seguía ahí, de pie en medio del camino, solo. Pero algo había cambiado para siempre. El miedo a la muerte, la sombra que me había perseguido toda la vida, se había ido con ellos. En ese momento, al rechazar el mundo, me di cuenta de que el viejo Mateo, el jefe de plaza, el hombre que vivía para el poder y por el miedo, había muerto definitivamente. No lo habían matado en una emboscada ni lo mataría una bala futura. Lo había matado yo, con un simple movimiento de cabeza, al elegir la libertad de no tener nada por encima de la esclavitud de tenerlo todo.
Y en esa pérdida total, encontré una paz tan profunda y una fuerza tan real, que supe que ya nunca más estaría solo. Hoy mi mundo es otro, un desierto que se extiende hasta donde la vista se pierde, un lugar tan seco y silencioso que a veces creo que puedo escuchar el latido de la tierra. Ya no soy Mateo Vargas, ahora soy solo Juan, un nombre tan común que me hace invisible, y esa invisibilidad es el mayor lujo que he conocido. Trabajo en la construcción, bajo un sol que no castiga como el de Culiacán, sino que simplemente quema, purificando la piel y el alma con su calor honesto. Cada ladrillo que pongo, cada saco de cemento que cargo, es una penitencia y una oración, un acto físico que me ancla a esta nueva realidad, lejos del olor a pólvora y del frío del poder. Mis manos, antes manchadas de sangre, ahora están cubiertas de callos y polvo, y en esa aspereza encuentro una limpieza que ningún dinero podría comprar. Los fantasmas de mi pasado no se han ido, no del todo, pero su visita ya no es una tortura. Vienen en la quietud de la noche, en el silencio de mi pequeño cuarto, y ya no los veo con terror, sino con una tristeza profunda y una compasión que no es mía, sino que me fue regalada en aquel callejón. Me siento en el borde de mi catre, con la vieja Biblia que me dio aquel pastor reposando en mis rodillas, y rezo por ellos, por los rostros sin nombre, por las familias que rompí. La culpa ya no es un ancla que me hunde, sino un recordatorio constante de la gracia que no merecía, una deuda impagable que intento saldar con pequeños actos de bondad, con un silencio respetuoso, con una vida que busca honrar la que me fue devuelta de entre los escombros. Detrás de la pequeña choza donde vivo, hay un pedazo de tierra tan duro y estéril que parecía imposible que algo pudiera crecer. Pero insistí, día tras día, rompí el suelo, lo mezclé con tierra que traje de la orilla de un arroyo seco, y planté una pequeña semilla de jitomate. Cuidar esa planta se ha convertido en mi ritual sagrado. La protejo del sol del mediodía con una sombra improvisada, le doy el poco agua que tengo, y cada mañana busco el brote de una nueva hoja como si buscara una señal del cielo. Ver esa pequeña mancha de verde luchar por vivir en medio de la aridez me recuerda a mi propia alma, una vida frágil que fue plantada en un lugar imposible por una mano misericordiosa, y que, contra todo pronóstico, está echando raíces. La gente de aquí me conoce como el hombre callado, el que nunca habla de su pasado y trabaja más que nadie. Nadie sospecha del monstruo que fui, del poder que ostenté. En la hora del almuerzo, a veces comparto mi humilde comida con un muchacho joven que siempre parece tener hambre, y en sus ojos veo el mismo vacío que una vez habitó en los míos. Ayudo a una anciana a llevar sus pesadas bolsas del mercado, y me voy antes de que pueda agradecerme. Este anonimato es mi santuario. No ser nadie, no ser temido, no ser respetado por las razones equivocadas, es la libertad más absoluta. He cambiado un trono construido sobre huesos por la paz de ser un simple grano de arena en este vasto desierto, y nunca me he sentido tan rey como ahora. Una tarde, me encontré con ese mismo muchacho sentado solo, con la mirada perdida y la rabia contenida en sus puños apretados. Me senté a su lado en silencio, sin ofrecer consejos ni juicios, simplemente compartiendo la quietud del atardecer. Después de un largo rato, saqué de mi bolsillo un pequeño Nuevo Testamento, uno nuevo que había comprado con mis primeros sueldos. Se lo extendí sin decir nada. Él lo miró, luego a mí, con desconfianza. Yo estaba más perdido que tú, le dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Esto no arregla nada de afuera, pero arregla todo por dentro. Tomó el libro, y en ese simple intercambio sentí que pasaba una antorcha, la única herencia de valor que tenía para dejar en este mundo. Ahora, mientras el sol se acuesta y tiñe el cielo de un naranja tan intenso que parece un incendio sagrado, me siento afuera de mi cuarto y simplemente respiro. Ya no vigilo el horizonte buscando enemigos. Ahora busco las primeras estrellas. No sé qué me depara el mañana, si alguna vez la sombra de mi pasado me encontrará en este rincón olvidado del mundo. Pero el miedo se ha ido, reemplazado por una paz tan profunda y tan firme que se ha vuelto parte de mí. La guerra terminó, el jefe de plaza murió en aquel callejón, pero Mateo, el hombre que fue encontrado en la basura, el hijo que volvió a casa, está vivo. Y en el silencio de este desierto, bajo un cielo infinito, finalmente, estoy en paz.